Bueno, pues esta mañana saludo con mucho gusto a Anabel Hernández, nuestra colega periodista que, como decía yo hace un momento, bueno, ha hecho muchas investigaciones importantes a lo largo de los años, desde luego sobre el tema del crimen organizado, los señores del narco, que es este libro referencial, y muchos otros relacionados con circunstancias que han marcado y marcan la vida de este país. Anabel, como siempre, gracias por estar aquí esta mañana. Bienvenida. Querida Carmen, qué gusto saludarte aquí al auditorio. Igualmente, pues mira que te hablamos con dos panoramas. Uno, el debate que se vuelve a abrir sobre Genaro García Luna después de las declaraciones de Roberta Jacobson, la ex embajadora de México, de Estados Unidos en México, que si sabía Calderón, que si no sabía, que si la carta aclaratoria, en fin, todo esto que hemos seguido de cerca junto con Jesús Esquivel en este espacio. Bueno, vuelve al tema de García Luna, vuelve al tema de este personaje clave en los sexenios pasados, particularmente el sexenio de Felipe Calderón, también estuvo, por supuesto, en su responsabilidad con el gobierno de Vicente Fox, pero bueno, todo este panorama que nos conduce a un personaje clave en la historia de México de los últimos años, que hoy se encuentra en los Estados Unidos, como sabemos, en esto que, bueno, veremos si será un juicio, como esperamos muchos, o será una negociación con la justicia estadounidense. Y bueno, pues en todo este marco de cosas, hace rato, déjame que te presuma y que le presuma al público lo que de ti dijo el presidente de la República. Pues coincido plenamente con lo que está planteando el presidente sobre tu trabajo y el significado de todo esto. Así que te propongo, Anabel, que hablemos de todo esto y déjame que corra López Obrador en Palacio Nacional una mañana de 5 de mayo, como este. Gracias, Carmen. Miren, en efecto hay una investigación en Estados Unidos. Según sabemos, no es en contra del expresidente Felipe Calderón. El que está detenido y está siendo juzgado es el secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón, el señor García Luna. Se conoce que cuando se llevan a cabo estas investigaciones se reúnen elementos, se llama a declarar a quienes tienen información, y eso es lo que creo se va a seguir haciendo en Estados Unidos. Si alguien tiene información, pues está obligado también a entregarla, aún siendo periodista. Esta periodista Anabel Hernández ha hecho trabajos de investigación de primer orden. Es una mujer profesional en el periodismo y valiente. Es una mujer excepcional. Entonces, si ella lo decide, porque también es por voluntad, puede aportar esas pruebas para este caso. Acerca de abrir nosotros una investigación en contra del presidente Calderón, del expresidente Calderón, pues ya dijimos que tendría que ser a partir de una consulta ciudadana, y no solo para su caso, sino estamos planteando que se le pregunte a la gente o que los ciudadanos lo demanden sobre el abrir juicios a los expresidentes del periodo neoliberal, de Salinas a Peña, pasando por Zedillo, Fox y Calderón. Pero eso lo tendría que decidir la gente. Nosotros desde el principio dijimos
que queríamos pensar hacia adelante, que se terminara con el periodo neoliberal, que es sinónimo de corrupción. Entonces, dijimos que íbamos a hacer nuestro trabajo, incluso dije, esta situación de no iniciar procesos judiciales en contra de los expresidentes no significa también que no se aplique la ley contra nosotros. Es decir, hacia atrás lo que la gente decida y hacia adelante que podamos ser enjuiciados. Yo lamento que todavía no se haya aprobado en el Congreso la iniciativa para que el presidente en funciones pueda ser juzgado por cualquier delito. Espero que los legisladores aprueben esa iniciativa para que no haya impunidad constitucional, es decir, que al presidente no se le pueda juzgar más que por delitos graves o traición a la patria. Pues es lo que dijo esta mañana Anabel Hernández, el presidente de México. Pues te mencionó reconociendo tu trabajo, y estoy de acuerdo con él sin duda, y te mencionó después de haber planteado que si alguien tiene información, pues está obligado a entregarla. Y bueno, después te refirió a ti, porque evidentemente si alguien tiene información sobre García Luna, pues evidentemente eres tú y los que han hecho investigaciones tan importantes como la que tú has publicado. ¿Qué dices, Anabel, de esto que plantea el presidente de México? Bueno, antes que nada, por supuesto, agradezco su reconocimiento. Ya desde diciembre el presidente había mencionado que había sido yo la única periodista investigativa que en su momento había podido investigar y comprobar el enriquecimiento inexplicable de Genaro García Luna y que había señalado sus vínculos con el cártel Sinaloa y que me había enfrentado a este policía, secretario de Estado muy poderoso en el sexenio de Felipe Calderón. Y bueno, le agradezco su comentario de ahora. Yo, que Andrés Manuel López Obrador, lo respeto mucho en lo personal. Como presidente de la República es un funcionario público que deberá rendir cuentas y bueno, eso es otro nivel y otra situación, pero en lo personal yo le respeto. Y respecto a lo que ha dicho, bueno, lo que puedo decir es que tanto lo que dijo Roberta Jacobson, la embajadora, en una entrevista muy clara que le dio al colega Jesús Esquivel, que es un compañero serio, es un compañero profesional, ¿no? Quien haya puesto en duda la veracidad de su entrevista, pues se equivoca. El audio que publica en la revista Proceso es muy claro y contundente, no deja lugar a dudas de lo que claramente dijo la embajadora. Y lo que dijo claramente la embajadora es que el gobierno de la entonces administración, Felipe Calderón, tenía la información para hacer algo respecto a Genaro García Luna, que sabía lo mismo o incluso más que el gobierno americano y que no hicieron nada. Ahora, con lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues la verdad le agradezco sus comentarios, pero es imposible que una periodista pueda tener más información que el propio gobierno, ni que el propio gobierno de México, ni que el propio gobierno americano. Y me parece que independientemente de las investigaciones que se lleven a cabo en Estados Unidos, el gobierno de México de una u otra manera, con o sin, ¿cómo se llama?, esta consulta popular para ver si el pueblo está de acuerdo o no. El gobierno, pienso que de facto la Fiscalía General, incluso ahora con esta categoría de independiente del Poder Ejecutivo, debe iniciar una investigación independientemente incluso de lo que el propio presidente de la República manifieste, porque hoy tenemos, se supone, una Fiscalía General que es totalmente independiente del Poder Ejecutivo y que cuando tiene información y hechos
que de facto se pueden iniciar investigaciones ministeriales, deben de hacerse independientemente de la voluntad popular o de la propia voluntad del presidente de la República en turno, y me parece que en esta situación estamos hoy. Yo, como sabes, Carmen, llevo 15 años investigando al cártel de Sinaloa, desde el 2005. Y fue justamente en la época de transición entre el gobierno de Vicente Fox y Felipe Calderón, estamos hablando mitades del 2006, que el nombre de Genaro García Luna comenzó a circular, a aparecer en mis investigaciones. Como sabes, yo he hablado con narcotraficantes, hay criminales, miembros del cártel de Sinaloa, de cárteles Beltrán Leiva, que me han enviado cartas, como por ejemplo Edgar Valdés Villarreal, alias La Barbie, en noviembre del 2012, semanas antes de que terminara el gobierno de Felipe Calderón, me envió una misiva desde la cárcel donde afirmaba lo que ahora ya es un hecho confirmado por la Fiscalía del gobierno americano, y ahora es un hecho que están sometiendo a juicio allí en Nueva York, que es que Genaro García Luna había recibido sobornos de crimen organizado. La Barbie dice, yo le pagaba dinero directamente a él, me lo pagaba al Cárdenas Palomino y a otros altos funcionarios de la entonces Secretaría de Seguridad Pública Federal, y la propia Barbie asegura, y incluso el propio presidente Felipe Calderón encabezaba reuniones con narcos. Yo estaba presente, decía la Barbie, en estas reuniones. Hoy, sin duda alguna, la Barbie es uno de los testigos que están ahí en la línea, en la espera de que se abra o que realmente se lleve a cabo este juicio de García Luna contra García Luna en Nueva York, que aún no sabemos si el señor García Luna llegará a un acuerdo con la Fiscalía o no, y si no llega a este juicio, y será seguramente la Barbie, será Alfredo Beltrán Leiva, quien también asegura que le había pagado sobornos directamente en persona a Genaro García Luna y muchos otros narcotraficantes, quienes podrán testificar esto y más, porque la información que yo he continuado investigando, la información de la que he tenido acceso, es que esta investigación de García Luna en Nueva York es solo el inicio de un recorrido, de un camino que piensa seguir ahora el Departamento de Justicia americano respecto al pasado y el presente de la operación de las organizaciones criminales en México, cuando hay la colusión de algunos miembros del gobierno, en particular en el sexenio de Felipe Calderón, pues de Genaro García Luna, y habrá que decirlo de un modo lo más serio y claro posible, Carmen. El vínculo entre Genaro García Luna y el presidente Felipe Calderón es indisoluble. Calderón no puede, por más que intente hoy, o ayer, o mañana, desvincularse, porque el vínculo es total. Cuando yo te comento que la primera vez que salió el nombre de García Luna en mis apuntes, en mis informaciones con mis informantes, fue a mitades de 2006, fue en la época de transición, cuando un grupo de militares se reunieron con el presidente de la República y le dieron información muy clara de que García Luna había claros indicios, claras muestras, había información, datos duros, de que estaba involucrado con el cártel de Sinaloa, que había claros señalamientos, pensando que, previendo un poco que Calderón no lo fuera a adjuntar a su gobierno y que más bien pudieran iniciarse investigaciones cuando iniciara el nuevo gobierno de Felipe Calderón. Para su sorpresa de estos militares, cuando escuchan nombrar que el nuevo secretario de Seguridad Pública Federal será Genaro García Luna, es ahí el primer botón de muestra que levanta, que inicia realmente el foco anaranjado de qué está pasando. Después este foco anaranjado se fue convirtiendo en un foco rojo cuando hubo más información, cuando hubo al menos, y eso lo supe ahora en estos últimos viajes que hice a México en enero y febrero pasado de este año, donde pude tener información muy clara y contundente de que al menos un funcionario de muy alto nivel del gobierno de Felipe Calderón le habría advertido de señalamientos muy directos, puntuales, detallados,
de miembros de la entonces cártel de la Federación, el cártel Sinaloa, junto con los Beltrán Leiva y este conglomerado de carteles que presionaba en aquel momento, de que García Luna estaba involucrado con el cártel Sinaloa y que sería una buena idea no continuar protegiéndolo, no continuar teniéndolo ahí. Y sin embargo, de acuerdo a lo que se me informó, el presidente Felipe Calderón no dijo ni hizo nada. ¿Y qué pudo haber dicho y hecho? Como en aquel momento el Procurador General de la República sí dependía directamente del Estado, del Ejecutivo, y necesitaba la instrucción del Poder Ejecutivo para iniciar una investigación contra un miembro del gabinete, en este caso Genaro García Luna, el presidente Felipe Calderón sí debió haber girado instrucciones claras para que se hiciera una investigación, y entonces, en vez de que el caso de García Luna se esté ventilando en Nueva York, los mexicanos hubiéramos tenido justicia en México, enjuiciando a este hombre y sobre todo, y neutralizándolo, deteniéndolo en su momento, todas las actividades que en ese momento estaba haciendo y que conforme fue avanzando el sexenio empeoraron. Déjame presentar a Anabel Hernández esta parte donde le preguntan al presidente que si recibe una solicitud de Estados Unidos al respecto de información sobre Felipe Calderón, que respondería que si colaboraría. Déjame recuperar esta parte y regreso contigo. ¿Usted estaría dispuesto a colaborar si es que lo solicitan? En el marco de la legalidad nuestra, si se solicita, hay convenios de colaboración internacional y existen convenios de cooperación con Estados Unidos. En ese marco se entregaría la información, pero no nos adelantemos, esperemos a que termine el juicio y vamos a actuar siempre con rectitud, aunque se trate de nuestro adversario, aunque, entre otras cosas, el expresidente Calderón nos haya robado la presidencia. Presidente, otro punto, a propósito de que usted hizo referencia en un principio de esta conferencia hacia los migrantes, que en efecto, bueno, han roto el récord que usted ya hablando ya de los migrantes, pero me detengo en esta parte, Anabel, que tiene que ver con la pregunta que se le hace al presidente. En el marco de la legalidad, bueno, Felipe Calderón podría ser llamado a cuentas en Estados Unidos. En México, bueno, ya dijo el presidente que eso va a depender de una consulta. Volvió a hablar de la consulta de la que en su momento conversamos con él cuando era presidente electo, en una larga conversación que sostuvimos con Andrés Manuel López Obrador. Uno de los puntos donde nos detuvimos fue precisamente en ese tema de si habría o no procesos relacionados con sexenios pasados. Bueno, regresa el presidente a hablar de si eso ocurre con el pasado, pues que la gente decida. Con el presente y nuestro gobierno, pues hay una nueva circunstancia donde ya la ley considera la corrupción como delito grave y el presidente puede ser procesado o enjuiciado por actos de corrupción. Bueno, ¿qué decir, Anabel, de Felipe Calderón en el proceso judicial abierto en contra de García Luna, por lo pronto en los Estados Unidos? Bueno, Carmen, como lo platicamos ya en su momento con el auditorio, la información que yo tengo, la información que he recopilado, es que Genaro García Luna solo es un blanco muy importante, sin duda alguna, para el gobierno americano. Lo están acusando de tráfico de drogas y de vínculos con el cártel de Sinaloa durante el periodo de 2001 a 2019. Son investigaciones que llevan mucho tiempo, investigaciones preliminares, durante el sexenio de Felipe Calderón, cuando estos señalamientos que había contra él comenzaron a hacerse más firmes, cuando mis investigaciones empezaron a revelar que pues no solo se decía que recibía dinero de los narcos, sino además él gastaba dinero que no tenía cómo justificar, porque es ahí cuando se hace el cruce, ¿no? Ok, una cosa es que alguien diga tal persona está recibiendo dinero del narco, pero pues no hay ningún indicio, si no hay ningún comportamiento anormal, pues uno habitualmente, como hace la justicia, pues desecha este tipo de señalamientos. Pero cuando ante estos señalamientos hay un enriquecimiento inexplicable, como el caso de García Luna, como yo lo empecé a documentar en 2009, 2010,
que empezó a comprar propiedades millonarias en jardines en la montaña, ahí en el sur de la Ciudad de México, que comenzó a construir fincas millonarias ahí en el estado de Morelos, sin que esto estuviera registrado en sus declaraciones patrimoniales, sin que se hubiera sacado a la lotería, sin que en sus declaraciones fiscales se hubiera dicho, me heredó mi abuelito no sé cuántos millones de dólares. No hay nada de esto, no había ninguna justificación para estos ingresos. Es ahí, en este clic, cuando el gobierno americano empieza a decir, caray, de los señalamientos comienzan a haber elementos, que es ahí cuando informalmente empiezan sus investigaciones, y después ya a partir del 2014 comenzaron ya a obtener pruebas muy contundentes del claro involucramiento que había tenido García Luna en toda esta etapa. Ya es ahí donde empieza un proceso mucho más formal, por llamarlo de alguna manera. Entonces estamos hablando de que son pruebas que se han acumulado durante mucho tiempo y que bueno, sin duda alguna tendrán que ventilarse allá en la Corte de Nueva York, y me parece, como yo te decía en un inicio, que Genaro García Luna es un objetivo muy importante, pero por la información que yo tengo, no es el más importante. Por eso tiene una pequeña puerta abierta el señor García Luna para hacer una negociación con el gobierno americano. Esa es su única pequeña puerta abierta, de que él pueda dar información de un pez más gordo que él, es decir, de un funcionario con un mayor rango. Pues un funcionario con un mayor rango en un país como México, pues solo puede ser o un funcionario mexicano o un funcionario de alto nivel americano, que incluso puede haber también, y cuyos nombres pueden salir de una u otra manera también en este juicio que se lleva a cabo en Nueva York. Independientemente de esto, y me parece que es justo y señalarlo porque es así, porque esa es la verdad, independientemente de lo que ahora Andrés Manuel esté diciendo en su conferencia de prensa, que entiendo el presidente no quiere polarizar más la situación, entiendo que él está un poco en este sentido de lo que diga la gente, el gobierno investigará. Lo cierto es, y eso sí lo sé a ciencia cierta, y incluso se ventiló un poco de esto ya en diciembre pasado, que sí hay instituciones de este nuevo gobierno que están investigando a García Luna y todo el espectro más amplio alrededor. Eso lo sé. Recordemos que Santiago Nieto, de la Unidad Financiera, en diciembre presentó todo un mapa de las cuentas ya congeladas de García Luna y sus familiares. La información que tengo es que esta información se ha ido ampliando, estas investigaciones se han ido ampliando mucho más, y bueno, esperaría poder hablar de estas investigaciones que he estado realizando contigo más adelante. En este momento es todavía un poco previo decirlo, pero es importante decir que no es que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se haya quedado con los brazos cruzados. Durante muchos meses, incluso antes de que detuvieran a García Luna, ya hubo funcionarios públicos que habían estado realizando una tarea investigativa importante, independientemente de si la Fiscalía General va a hacer o no algo, porque, te repito, el tema es que investigar a García Luna, cuando uno va haciendo como yo lo hice en su momento, ¿no? Como el gobierno americano lo hizo en su momento, ¿no? Uno va encontrando un círculo que se va ampliando y ampliando y ampliando, donde empiezan a aparecer muchos personajes de la vida empresarial y también de los de altos funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, en aquel momento trabajaban para Genaro García Luna. Entonces, realmente, repito, el vínculo de Genaro García Luna y el presidente Calderón es indisoluble. Ahí está esta frase con la que cerramos, Anabel, y desde luego que sí, seguiremos hablando como siempre. Te mando un fuerte abrazo y seguimos en contacto. Muy buenos días. Gracias, Carmen. Buenos días. Igualmente, muy buenos días.